Hola, les saluda el profe Alan y hoy vamos a hablar de la reforma fiscal, específicamente del título sobre el impuesto sobre la renta. ¿Se ha preguntado qué aspectos de su negocio se ven afectados con esta reforma fiscal en lo que respecta a renta? ¿Usted tiene claridad siendo asalariado si esta nueva ley le afecta? De eso y muchas cosas más vamos a hablar hoy en este video sobre la reforma fiscal. Bien, reforma fiscal en temas de impuestos sobre la renta. Lo primero es entender qué cambia, cómo era diferente hasta el 30 de junio. El sistema tributario, en términos generales y específicamente en el impuesto sobre la renta, es cedular. Cedular quiere decir como cajitas que graba un ingreso dependiendo de la fuente. Es decir, si usted tiene un ingreso tipo 1, graba de una forma, tipo 2, graba de otra forma y así sucesivamente. Con la ley 7092, que es la ley que está siendo modificada por la reforma fiscal, ¿sí? Que es la 7092 desde el año 88, teníamos generalmente 5 títulos, 5 cédulas, 5 cajitas, para entenderlo un poco más sencillo. El primero es el impuesto sobre las utilidades, el impuesto a las ganancias, el que pagan las compañías y las personas físicas con actividad lucrativa. Este es el que pagamos una vez al año, el formulario D101. El segundo es el impuesto al salario, que las personas que perciben, personas físicas, ¿sí? Que perciben un salario mensual superior a los tramos establecidos por tributación, pues pagan un impuesto escalonado del 10 y el 15%, eso es impuesto sobre la renta. El tercero, impuesto a los no domiciliados, es decir, las remesas al exterior. Si yo, domiciliado en Costa Rica, empresa o persona física que vivo en Costa Rica y que tengo una actividad económica en Costa Rica, contrato a una persona o una empresa del exterior que me brinda un servicio para beneficio de mi país, de mi compañía y que viene al territorio costarricense, pues tiene una retención de impuesto que varía del tipo de servicio, ¿no? Remesa al exterior sigue siendo impuesto sobre la renta. El cuarto es la renta disponible, lo que comúnmente llamamos como dividendos, rendimientos. Y el último, los rendimientos financieros o el impuesto a los intereses, digamos, de las entidades financieras. Estas 5 cajitas llegan a modificarse con la reforma fiscal y se me convierten en 4. Pero de estas 5 que tenía antes, 2 se eliminan como cédulas independientes, como cajitas independientes y se agrupan en una nueva. Entonces, con la reforma fiscal, ley 9635 del 4 de diciembre del 2018, mantengo el impuesto sobre las utilidades, el impuesto a las ganancias, que es renta corporativa, mantengo el impuesto al salario, mantengo las remesas al exterior e incorporo una novedad que existe en otros países y en Costa Rica, pues en buena hora se viene y se implementa, que son las rentas de capital, que pueden ser mobiliarias e inmobiliarias, y las ganancias y pérdidas de capital. Que este nuevo título pues genera o ha generado mucha confusión, mucha duda. ¿Qué es ganancia de capital? ¿Qué es una renta de capital? Pues bueno, ahorita lo vamos a ver. Quisiera, antes de entrar un poco más específico al tema de rentas de capital, pues nombrarles algunos de los principales cambios que ha tenido la reforma fiscal o que trae la reforma fiscal a partir del 1 de julio del 2019 a efectos de determinar el impuesto sobre la renta en cualquiera de las cajitas que ya vimos que ahora son 4, ya no son 5, ¿sí? Ahora son 4 y pues las principales modificaciones que trae sobre esto. La primera, el cambio en el periodo fiscal. Nosotros venimos manejando un periodo fiscal de septiembre a octubre, pues pasamos a un periodo ahora calendario de enero a diciembre. Entonces ya los contadores no vamos a tener que sufrir todos los 15 de diciembre perdiendo vacaciones presentando las declaraciones de renta, sino que ahora nos pasaremos todos para marzo. Entonces ya podremos irnos a vacaciones en diciembre y volver a trabajar en febrero, marzo. Otro de los cambios que es muy importante y claramente uno de los más esperados, por lo menos para los que trabajamos en contabilidad o trabajamos en impuestos, es que había una confusión tremenda con el tema del diferencial cambiario y los tipos de cambio que utilizábamos en nuestra contabilidad. Bueno, en buena hora la reforma fiscal
aclara esto y le dice, mire, tipos de cambio, utilice el tipo de cambio de venta del Banco Central. Entonces ya no hay discusión entre si es compra o si es venta, que activo para compra, que si es pasivo es venta, ya no. Ahora es venta conforme a lo que me diga el Banco Central de Costa Rica para todas las transacciones que influyan o que tengan una injerencia en la determinación de impuestos, tanto en renta como en IVA. Pero ya en IVA, pues lo vamos a hablar en otro video. Aquí me centro en renta, pero para los dos impuestos aplica el tipo de cambio del Banco Central de Venta. Y el diferencial cambiario también se aclara que pues, se incorpora el tema del principio contable del devengo, o sea, conforme usted lo genera las operaciones día a día, en el tanto pues esté relacionado a su actividad económica. Tema de salario, impuesto al salario, se añaden 2 tramos adicionales. Antes teníamos 10 y 15. Ahora, si usted supera el último tramo que teníamos ahorita, bajo el 15, pues tributará por 20, tributará por un 25. 20 y 25 son cambios, son adiciones a las tarifas en el impuesto al salario, es decir, las personas que perciben una renta dependiente, que están, pues evidentemente, inscritos y empadronados en la Caja Costarricense del Seguro Social. La reforma también trae algunos cambios con respecto a la renta que pagan las pymes, trae una escala ahí pues que le beneficia para que el impuesto no sea 10, 20, 30 flat, sino que pues se las diferencia. Entonces usted pyme pues tiene un beneficio a nivel de renta porque le escalonaron ahora el impuesto sobre las utilidades o el impuesto que paga todos los años. Cambios en remesas al exterior. Bueno, probablemente el cambio más importante es que antes existía una confusión entre el servicio profesional, el servicio personal prestado, el asesoramiento técnico. Pues el legislador viene y dice, olvidémonos de confusiones. Si teníamos la confusión entre el 15 o si era 10 o si era 25, mira, agarre 10 más 15 le da 25, entonces ahora todo está grabado al 25%. Entonces la discusión de si era 10 o si era 15, 10 por servicio personal prestado, 15 por honorario profesional, pues pasa al 25. Entonces, para tomarlo en cuenta, cuando contratemos a no domiciliados o a personas en el exterior con servicios específicos, principalmente honorarios, asesoramiento técnico, asesoramiento financiero, pues irá todo al 25%. Finalmente, y realmente esto a mí me alegra mucho en términos personales, ya tenemos ley de precios de transferencia. Como saben, pues en Costa Rica las cosas se venían haciendo un poco al contrario. Se empezó por un decreto, se empezó por una resolución y al final pues se dejó la ley que se aprueba en el 2018, pero bueno, ya hay ley de precios de transferencia y ya las reglas del juego están un poco más claras y ya tanto la administración tributaria como el contribuyente tienen las herramientas necesarias para defender que los precios pactados entre pues, las transacciones que ocurren entre partes vinculadas pues están a precios de mercado y que pues, no alteran los principios generales de las directrices de precios de transferencia de la OECD, que es nuestro principal referente en temas de precios de transferencia. La ley también incorpora un concepto que lo relaciona al tema de renta de capital, que son los bienes afectos a la actividad, que es básicamente todos aquellos bienes, insumos, factores de producción que usted incorpora, que usted pues añade a su actividad económica principal o a la que está sujeta al impuesto a las utilidades. Entonces, pues todo aquel bien que usted tiene relacionado a su actividad económica, pues debe dejarlo ahí. Esto porque cuando hablemos de rentas de capital, pues ese será el filtro. Si usted tiene una operación con un bien que está afecto a su actividad económica a la que usted se dedica de forma habitual, pues tributará por utilidades. Pero si no es así, te pasas al otro capítulo de rentas de capital. Entonces el tema de afecto a la actividad económica es fundamental. Ya para ir terminando con las presentaciones generales o los cambios generales, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios se modifica. El Código Tributario, que el Código de la Ley General que me regula la práctica tributaria de todos los impuestos. Se incluye una cláusula antielusiva, la modificación del 12 bis y más o menos, porque el texto es bien complejo, bien complicado, pero más o menos le dice que pues, si se logra identificar una transacción que no tiene un motivo económico válido distinto al tributario, pues tributación se la puede desconocer o le puede recalificar pues la forma comercial o jurídica que se le dio a la transacción. Entonces cualquier transacción que usted tenga, sea con una empresa vinculada o no, tiene que tener por fuerza ahora pues un motivo económico válido distinto al tributario. Y último cambio general en renta para las empresas
holdings con respecto a los dividendos. Si recuerdan, hasta el 30 de junio del 2019, cuando una compañía costarricense le pagaba un dividendo, un excedente a su compañía holding que estaba en Costa Rica, no en el extranjero, porque aquí me aplica el título de remesa al exterior, pero si es en Costa Rica, ese dividendo se pasaba de sociedad exento, no había ninguna retención de impuestos, porque es lo que decía la ley y lo que dice hasta el 30 de junio del 2019, la 7092 te da la opción de que ese dividendo vaya sin retención. La reforma fiscal modifica esto y le dice, está bien, le mantengo la condición, en el tanto la compañía holding tengo una actividad económica tributando en el impuesto de las utilidades, es decir, sujeta al impuesto sobre la renta. Entonces, si una holding o una compañía tenedora de acciones no tiene una actividad económica, pues no podrá gozar de esta exención de la retención del 15%. Por último, la modificación en esta última cédula o este último cuadrito en tributación directa o la tributación que grava ingresos o manifestaciones de riqueza, las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Probablemente mientras vaya hablando un poco de esto, se le van a surgir consultas. No se preocupe, contáctenos, escríbanos y nosotros le aseguramos que si podemos, le evacuamos su consulta, le ayudamos y le damos asesoría. Pero bueno, dejando el comercial por un lado, voy a entrar en materia. Lo primero es entender que la renta, como conjunto general, pues grava a personas físicas, es decir, personas, pues los humanos, pues, que tienen una actividad económica o no. Puede ser que no. Y las personas jurídicas, es decir, que no son personas físicas que tienen una entidad legal, tienen un cuerpo legal, una figura, pues que en el registro nacional, pues le da una cédula jurídica. Entonces, las dos personas, y hago la aclaración porque es bien importante en esta cédula, estas dos personas, física o jurídica, están sujetas al impuesto o a las rentas de capital y a las ganancias y pérdidas de capital. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que estas dos personas, física y jurídica, tributan por el impuesto a las utilidades, por los ingresos que generen, por la renta que generen. Pero por ahí se hablaba que la administración tributaria tuvo una intención de globalizar o incorporar la renta global en Costa Rica. Yo creo que más bien lo que terminamos haciendo fue incluyendo una renta dual, en donde la misma persona física o jurídica puede estar sujeta a dos tipos de tributación, que son tributación directa. Una sería la renta corporativa, el impuesto a las utilidades, que es lo que conocemos pues, como el D101, que ya lo explicamos anteriormente, y que será pues, el 30% en las compañías grandes. Por ejemplo, que aquí voy a enfocarme en los bienes afectos a la actividad económica, como ya lo dijimos. Y la otra parte o el otro escenario de tributación son estas rentas de capital. Las rentas de capital tengo que dividirlas en dos. Rentas de capital mobiliario y rentas de capital inmobiliario. Y como tercero, como parte del tridente que se forma en esta renta dual, están las ganancias y pérdidas de capital. Para definírselos en forma tal vez sencilla, trataré de hacerlo. La renta de capital inmobiliario es la que se refiere al uso, al alquiler, a la venta de bienes inmuebles. ¿Qué es un bien inmueble? Aquel que no se mueve. Por ejemplo, las casas, los alquileres de comerciales, todo lo que tenga una construcción, ¿sí? Visible, tangible, que no se puede mover. Entonces, la renta que usted obtenga por la explotación de estos recursos, de estos bienes inmuebles, pues tributará por el capítulo de rentas de capital inmobiliario con una tarifa general al 15%. La ley establece una condición de que le permite una deducción única y definitiva, es decir, solo esa de un 15%, entonces usted terminará tributando pues el 15% del 85% del ingreso. Entonces la base imponible de este impuesto es toda la renta que usted obtiene, todo el ingreso, menos la deducción del 15%. Entonces si usted se dedica a alquilar casas, pues bueno, ahora tendrá que tributar por este capítulo al 15%.
Ciertamente la ley te da la opción, o el texto te da la opción, de que si usted tiene un empleado en planilla de la caja, que usted pues utiliza los servicios de ese empleado para generar la renta de capital inmobiliario, el alquiler de ese edificio, de los comercios, pues usted puede optar por pasarse y tributar, ¿sí?, al régimen de utilidades o al impuesto sobre las utilidades, porque probablemente usted va a tener más gastos que ese 15%, el salario, los gastos de mantenimiento, los operativos. Entonces puede ser que a usted le sirva eventualmente pasarse a la cédula de utilidades, siempre y cuando tenga un empleado como mínimo en la caja, ¿sí?, inscrito en la planilla de la caja. Esto es renta de capital inmobiliario. Ve que no suena tan complicado, es cuestión de irlo viendo poco a poco. Entonces, inmobiliario, pues alquileres de bienes inmuebles o el beneficio que usted obtenga por la enajenación, por el movimiento de estos bienes inmuebles. Renta de capital mobiliario, pues serían entonces pues, los beneficios que usted obtiene de estos bienes que no, o que más bien se pueden mover. Y aquí entra, por ejemplo, lo que sacamos de las primeras 5 cédulas de nuestro sistema de la ley 7092. ¿Se acuerdan que les dije que sacábamos los dividendos y los intereses? Se incorporan en rentas de capital mobiliario. Entonces los dividendos, los rendimientos, los intereses entran en este nuevo capítulo o en esta nueva forma de tributar. Y lo que establece el texto normativo es una tarifa del 15% sin posibilidad de deducción. Entonces pues será el 15% del dividendo que usted obtenga, será el 15% del interés que usted obtenga. Con los intereses hay un tema ahí pues importante o curioso, porque a nivel transitorio se establecen unas exenciones, unas tarifas escalonadas, si son intereses que provienen de inversión del sistema financiero nacional o si son excedentes de asociaciones solidaristas, pues pagarán una tarifa ya no del 15 sino del 10%, etcétera. Muchas condiciones para rentas de capital mobiliario. Y aquí también entran todo lo que tiene que ver con regalías, el pago de intangibles y estos pagos un poco más sofisticados que estaban en la ley anterior, pero estaban como un poco disipados. Aquí entran. Y por último, las ganancias y pérdidas de capital, que conceptualmente son variaciones en el valor del patrimonio, es decir, todo aquello que de un año a otro, de un periodo a otro, tenga una variación en su valor, pues eso tributará por ganancias y pérdidas de capital, por ejemplo, diferencial cambiario o algunas partidas patrimoniales, ¿verdad?, de las sociedades, tanto activas como inactivas, pues que sufran una modificación en su valor. Entonces, el tema aquí es decir, no importa de dónde venga la fuente de su ingreso, siempre va a terminar pagando. Lo que usted tiene que tener cuidado es decidir por dónde, por utilidades o por rentas de capital. Y si ya sé que es por rentas de capital, ¿por dónde? Capital mobiliario, capital inmobiliario o ganancias y pérdidas de capital. Entonces, transacciones pues muy conocidas y muy típicas, que una compañía vende un terreno que era suyo pero no lo usaba y antes no estaba grabado, pues bueno, ahora va a tener que pensarlo un poco más, porque probablemente con la ley o con la entrada en vigencia de la ley a partir del 1 de julio, pues eso estará grabado. Entonces lo que tiene que definir y tener en cuenta es por dónde voy a tributar, pero siempre voy a tributar. Bien, entonces teniendo claro ya estos conceptos, sabiendo que tengo que hacer una diferenciación en la forma o en el título de que voy a tributar, como siempre les decimos, si tiene dudas, contáctenos. Si tiene inquietudes, si no sabe qué hacer con su negocio, si tiene preocupaciones y usted no puede dormir porque no sabe cómo enfrentar la reforma fiscal, acérquenos, comuníquense con nosotros y nosotros, en la medida que podamos, con muchísimo gusto le podemos ayudar. Ciertamente la reforma fiscal es todo un reto para todos y nos afecta a todos, pero en el tanto nosotros sepamos tomarla de buena forma y sepamos educarnos y hacer bien las cosas, pues las cosas al final terminarán saliendo bien. Esperamos que este video haya resuelto algunas de sus dudas sobre la reforma fiscal, específicamente sobre el título del impuesto sobre la renta. Recuerde, ante la reforma fiscal lo más importante es informarse. Puede contactarnos con nuestros datos que se encuentran abajo de este video. Gracias, hasta luego.